El derecho internacional es la rama jurídica que regula las relaciones entre estados y particulares, siempre que tengan un componente internacional con el objetivo de evitar conflictos. Se puede aplicar a dos niveles: en las relaciones que se producen entre dos o más países y en las relaciones jurídicas de ciudadanos que tengan carácter internacional. Este tipo de derecho surge de la necesidad de establecer un marco que regulase conflictos frecuentes entre países. Por ejemplo, los derechos para explotar aguas que podían ser dominio de varios territorios o el establecimiento de fronteras. Así bien, el derecho internacional público es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones internacionales entre los estados y los sujetos internacionales. Es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional de manera de garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos que pudieran surgir de sus relaciones mutuas. Entre las materias que regula el derecho internacional público están la explotación de bienes comunes internacionales como las aguas y el medio ambiente, el uso del espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional, así como la protección de los derechos humanos, los conflictos de nacionalidad, estatutos de refugiados y migrantes, y también el desarme nuclear y de otro tipo de armamento. Las fuentes del derecho internacional público son los tratados internacionales, los principios generales del derecho reconocidos por los estados, la costumbre internacional y las decisiones judiciales y las doctrinas que pueden servir como herramienta para determinar la aplicabilidad de una norma. Los principios del derecho internacional público sostienen ante todo el derecho a la soberanía de las naciones. Esto significa que al acordar con otros países o suscribir tratados internacionales, no están sacrificando su autonomía y autodeterminaciones jurídicas, sino acordando un espacio de mediación internacional que permita alcanzar Derecho mutuos internacional acuerdos. público. Primeramente, la Real Academia Española nos da dos definiciones acerca de lo que es la soberanía. Primero, es un sustantivo femenino que deriva del vocablo soberano, que significa la autoridad suprema del poder público. Y número 2, se deriva del latín superanus y se refiere a quien ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. La soberanía es perpetua, porque los monarcas no podían transmitir el poder a sus descendientes. Es absoluta también. Los señoríos feudales hacían lo que querían, sujetándose a la ley divina, derecho natural y derecho de gente. Además de que también es indivisible. El titular del poder no monárquico concentraba las facultades gubernamentales. Así bien, la soberanía es la aptitud que tiene el Estado para crear normas jurídicas en lo interno, contra o sin su voluntad de los obligados. Es una potestad normativa que se ejerce de manera diferente en lo interno y en lo internacional. Un Estado soberano es auténtico sujeto de la comunidad internacional. Está sometido al derecho internacional, pero participa en su creación. Y a los estados semisoberanos les falta un elemento de soberanía y por tanto no son estados cabales. Si un estado no puede darle relevancia a su voluntad para crear normas jurídicas internacionales, no es un auténtico sujeto estatal. La soberanía interna es la aptitud de crear normas jurídicas con, contra o sin la voluntad de los obligados. Los representantes gubernamentales de otros países carecen de potestad para crear normas internas en otro país diferente al suyo. Y la soberanía externa es la aptitud del Estado para crear normas jurídicas internacionales a través de tratados y de costumbre internacional. El Estado soberano tiene imperio sobre toda persona y cosas que se encuentren en su territorio. La regla es absoluta con excepciones de los agentes diplomáticos que representen los intereses de su país. La responsabilidad internacional de los Estados se origina en las conductas violatorias de las normas de derecho internacional por los sujetos de este. Al ser el Estado el sujeto internacional, su responsabilidad internacional puede provenir de conductas violatorias que atacan a personas, bienes o derechos de otro Estado.
protegidos por normas internacionales. Siempre que se viola un deber establecido en cualquier regla de derecho internacional, automáticamente surge una relación jurídica nueva. Es uno de los principios cardinales de la teoría del Estado. La soberanía de los Estados denota el derecho legal inalienable, exclusivo y supremo de ejercer poder dentro del área de su poder. La precedente relación de elementos constitutivos se complementa con un elemento subjetivo adicional, la falta o culpa del Estado. Otro criterio sostiene que lo relevante no es la actitud psicológica de los individuos como órganos del Estado, sino la conducta objetiva del Estado. El Estado es responsable por la violación de sus obligaciones sin necesidad de identificar una falla psicológica en sus agentes. Para determinar la responsabilidad internacional, un Estado se considera responsable por errores de juicio de sus agentes, aun si dichos errores se han cometido bona fide y están libres de cualquier elemento de malicia o negligencia culpable. La responsabilidad del Estado no requiere la existencia de un acto de malicia, negligencia o descuido por cualquier agente individual. Puede constituir en un defecto general o falla en la estructura del Estado o su administración pública y estar separado de toda intención subjetiva, es decir, puede radicar en la insuficiencia de los poderes legales del gobierno. En el laudo dado en el caso Trail-Smelter, se declaró que ningún Estado tiene derecho de usar o de permitir el uso de su territorio de tal modo que cause daño por razón de lanzamiento de emanaciones o hacia el territorio de otro. Cuando no existe el derecho, ya no es posible hablar del abuso del derecho. Sin el principio que prohíbe el abuso del derecho, ha sido aceptado como norma de derecho internacional. Entonces, cualquier abuso de un derecho constituirá una violación de dicha regla y será un acto ilegal que dará lugar a una responsabilidad. Entre los sujetos del derecho internacional se encuentra el Estado, que es una estructuración jurídica de una comunidad humana con un territorio y gobierno propios dentro del conglomerado de países. Es una institución jurídico-política compuesta de una población establecida en un territorio y provisto de un poder llamado soberanía. Después tenemos la Santa Sede. Como sujeto internacional se remonta al año 380 y a través del Tratado de Letrán, Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede, creándose así un nuevo Estado pontificio que se constituye en la Ciudad del Vaticano. Es un gobierno central de la Iglesia Católica, tiene personalidad jurídica internacional, lo que le permite firmar tratados, enviar y recibir representantes diplomáticos y tener las normas jurídicas de un Estado. Después tenemos los organismos internacionales, que son aquellas organizaciones sujetas al derecho público internacional con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar formada por acuerdos de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes. También tenemos a la Cruz Roja Internacional, la cual fue creada en 1863 a iniciativa de Henry Dunant. Tiene funciones de asistencia humanitaria, de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia para cumplirlas. Es titular de derechos y obligaciones. Además de los gobiernos en exilio, los cuales se llaman así a aquellos gobiernos que reclaman desde el exterior la legítima autoridad sobre un Estado de cuyo control gubernativo ha sido despojado por la fuerza.